Muy bien, muy bien. Aquí estamos ya listos y preparados para esta nueva masterclass que hacemos todos los miércoles en liberación de la memoria celular. Mi nombre es Luis Díaz y soy el creador de Cellular Memory Release, que combina metodologías ancestrales con descubrimientos modernos de las neurociencias y de la inteligencia emocional. Y soy el autor de este libro, La memoria en las células. A ver si se lo puedo mostrar solito, porque ahí están las diferentes versiones. Aquí está. Y si quieren recibir este ebook gratuito como regalo para descargarlo, nos lo piden a nuestra cuenta que tenemos en WhatsApp. Lo voy a pasar ya, así ya lo anotan. Este es nuestro WhatsApp. 1530-713-7213. Ahí pueden pedir el libro La memoria en las células, cómo sanar nuestros patrones de conducta. Y ya se acerca el retiro que vamos a hacer en México en un mes y pico más o menos, el 27 de noviembre al 4 de diciembre, un retiro intensivo de una semana, muy transformador, que van a entrar de una manera y van a salir de otra, garantizado. Es un retiro donde van a explorar los orígenes de los patrones que ustedes quieren cambiar en sus vidas y que los están afectando al día de hoy. Y van a conocer gente muy interesante de todas partes del mundo. Se van a hacer de amigos que le van a durar toda la vida, amigos afines con los que compartir su transformación y su cambio. Y van a estar en un lugar hermosísimo, comiendo comida natural, una gente muy linda que, bueno, se dedican a eso. Es un lugar para retiros de yoga. O sea que, como les decía antes, utilicen nuestro WhatsApp para escribirnos y preguntar acerca del retiro, las condiciones, los precios, las habitaciones, los diferentes detalles. Ahí lo tienen. Muy bien. En el día de hoy les cuento que vamos a invitar a una amiga muy querida que vive en Chile, que es psicóloga, que entre otras cosas es facilitadora de SMR ya por lo menos, ¿cuántos años? Ya, Alejandra, creo que nos conocimos hace como 15 años, ¿no es cierto? Mucho más, diría yo, ¿eh? Mucho más. Unos 20 años por ahí, sí. Cuéntanos un poquito qué es lo que te trae hoy aquí. Bueno, primero que nada, saludo a todos desde Chile. Lo que más me influyó dentro de la formación de facilitadora fue algunas prácticas que me ayudaron mucho como terapeuta clínica y también en organizaciones. Sobre todo la memoria celular, que te da la posibilidad, las redes neuronales, ¿no? Que te da la posibilidad de hacer como aclarar en forma muy rápida qué beneficio tiene cada conducta. Pero detrás de esto también hay toda una historia, o sea, toda una trayectoria profesional que hasta cierto punto me ha ido unando y vinculando distintos paradigmas, distintas teorías que finalmente se van complementando. Y lo que he ido estudiando en el camino también ha sido muy inspirador. Y también le he dado una explicación más de la neurociencia, ¿no? Algunas conductas humanas y estar al día en las investigaciones de hoy, ¿no? Eso es lo más importante. Así que eso es lo que me llevó a estar acá en este minuto. Y cuéntanos un poquito tu experiencia, porque tu experiencia viene de la psicología académica, ¿no es cierto? Sí, claro, he hecho algunas clases en la academia. Primero que nada, mi primera formación fue en la Bueno, Universidad de Chile. eres muy humilde, eres muy humilde. He tomado algunas clases.
Bueno, la humildad buena en la vida, ¿no? Uno nunca sabe tanto. Pero sí me inquieta mucho saber y empezar a encontrar explicaciones por las motivaciones que tengo. Bien, he sido educadora, me formé como educadora, me formé como psicóloga clínica, he tenido unos 3, 4 máster. En este minuto estoy siendo Training Teacher Mindfulness en la Universidad de Oxford, en MDCT. Y además también he tenido cargos gremiales en Chile, he sido presidenta del Colegio de Psicólogos de Chile por un tiempo, también de la Sociedad de Psicólogos Clínicos, he sido directora como de la Sociedad de Psicólogos Educacionales, pero eso no tiene mayor importancia, si tú me lo pides yo lo doy, pero eso me da una visión, ¿no?, de la necesidad de la salud mental que está tan botada en todas Claro, partes del claro. mundo. Es que justamente esos roles te permiten ver cuál es la situación, ¿no es cierto? Exacto. Así que bueno, y desde ahí también uno cuando muestra algo en esta conversación, que para mí no es una masterclass, es una conversación entre todos, una co-construcción, y eso lo aprendí de Humberto Maturana, que también he estado muy ligada a él, bueno, este año murió, pero aprendí mucho que, ¿verdad?, en estas situaciones uno co-construye, uno aprende en la medida que construye con un otro. Entonces, esta es una conversación que me encantaría verlo desde esa mirada y de esa perspectiva. Ujú, excelente. La idea es que nos apoyemos mutuamente y que nos demos ideas, diferentes puntas para que cada uno encuentre su manera, ¿sí? O sea, aquí nosotros estamos lanzando desde este ángulo nuestra mirada, lo que funciona para nosotros no es la verdad absoluta. Como siempre les digo, verifiquen todo lo que les digo, no se crean nada, pónganlo en práctica. Si funciona, se lo quedan, y si no funciona, lo ponen a un costado, ¿sí? Pero bueno, a nosotros no funciona algunas cosas y se las estamos compartiendo. Por ejemplo, hoy le vamos a compartir una cosa, ¿sí?, de las varias. ¿Qué es cuál, Alejandra? Mira, voy a contextualizar desde la historia, ¿no? Desde la filosofía un poco hasta la investigación que hoy día tenemos, de una manera bastante simple y bastante pedagógica, ¿no? Es muy importante lo que dijo Aristóteles en algún minuto determinado. Aristóteles, pensemos que está en 384 años antes de Cristo, ¿no? ¿Y qué hablaba de él? Hablaba de la salud, hablaba de la felicidad, hablaba de muchos aspectos que nosotros hoy día están absolutamente en moda, en boga, ¿no? Y la visión aristotélica ha sido pero demasiado interesante. Entonces, tratando de buscar, digamos, un sentido a la felicidad, porque el tema de esta conversación es cómo los comportamientos disruptivos nos hacen sufrir a nosotros y a nosotros como humanos, ¿no?, y a los otros también. Entonces, ¿qué es lo que decía Aristóteles? Hablaba finalmente de la autorrealización. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿qué es la autorrealización? Bueno, la autorrealización, según Maslow, es el logro máximo, ¿no es cierto?, que podemos tener de satisfacción de las necesidades que nosotros los humanos podemos tener. Es el desarrollo potencial, ¿no?, de la aceptación de uno mismo y fortalecer la espiritualidad, ¿no es cierto?, como conocimiento personal y reconocimiento también de lo interpersonal. Y Aristóteles hablaba un poco de lo mismo, o sea, la felicidad es busca de autorrealización humana. Bien, entonces, tratando de ser bien sucinta, porque yo no soy filósofa, pero me encanta relacionar la historia de la filosofía con la reflexión y con la ciencia, ¿no? Entonces, Aristóteles daba algunos consejos, por ejemplo, y preguntaba qué es la modestia, ¿no? La modestia es un tema muy interesante porque es aceptar las debilidades y las fortalezas que nosotros tenemos los humanos, ¿no? Y las fortalezas, tener esta capacidad de aprovecharlas. ¿Qué es lo que dice Wang Dan en el 2017? Que existe una correlación entre la autoestima, el optimismo y la felicidad.
¿Y por qué yo tomo estos temas? Porque todas estas conductas disruptivas no nos hacen a ser felices. No tenemos la autoestima quizás un poquitito averiada, ¿no? Pero el optimismo también va en contra. Entonces, dentro de estas tres variables, es súper importante, ¿no es cierto?, tener esta capacidad para darse cuenta que la percepción amable que nosotros tenemos con nosotros mismos, la percepción compasiva, es fundamental. Ahora bien, ¿qué es una debilidad y qué son las fortalezas? Por ejemplo, si nosotros aquí en el grupo nos ponemos a pensar, ¿qué debilidades como humanos tenemos? ¿Qué debilidades tenemos? ¿Qué fortalezas tenemos? O sea, bueno, yo se las voy a mencionar algunas y ustedes las piensan, ¿no? Puede ser la indiferencia, la empatía, el egoísmo, ¿no es cierto? Ser altruista, la disciplina, la indisciplina como polo opuesto. También hay un aspecto de la mezquindad y la generosidad. A ver, si nos damos unos 2 o 3 minutitos para reflexionar y pensar, ¿qué es lo que verdaderamente tenemos como debilidad y fortaleza? Y considerando que las fortalezas y las debilidades son parte del humano, aquí no se trata de crítica, se trata de que somos parte de esta totalidad. No, nosotros como humanos somos así, tenemos debilidades y tenemos fortalezas, y es por eso que la idea es que no suframos con nuestras debilidades y tengamos esta capacidad de cambio. Otro aspecto súper interesante que habla Aristóteles es la honestidad. Para ser feliz se necesita ser auténtico, ni la mentira ni la agresión. Es fundamental, sin dejar de lado la amabilidad. La mentira no se llega a ninguna parte y con la agresión menos. Entonces, desde esa perspectiva, entramos rápidamente a que nosotros somos entes sociales. Y también hablaba de la sociabilidad. ¿Y qué es la sociabilidad? Necesitamos un otro, un círculo social para ser nosotros. ¿Qué decía Humberto Maturana? Humberto Maturana hablaba de que nosotros somos en la medida que los otros existen. Si estamos en una isla solo, ¿cómo nos vamos a relacionar? ¿Cómo nos vamos a identificar? ¿De qué manera podemos reflexionar? O sea, es bastante complejo esto. Y hay unos estudios actuales de Tacma, Suárez y Quipe, que son peruanos, ¿no es cierto?, que habla de la autoestima y el autoconcepto y las habilidades sociales. Cuando uno tiene autoestima y tiene un autoconcepto, que hay una diferencia entre los dos, ¿no es cierto? La autoestima es la valoración a sí mismo y el autoconcepto es la imagen que uno tiene de sí mismo. Si están altos estos dos, nosotros tenemos más capacidad para tener una socialización, para tener habilidades sociales. Y esos son estudios actuales. Imagínate lo que decía Aristóteles en su tiempo. Bien, pero también tenemos que preocuparnos con quién nos juntamos, a propósito del tema de nuestra conversación, que también tenemos que elegir los lazos con quien estamos, los vínculos con quien estamos, ¿no? Es fundamental, porque si no, verdaderamente lo pasamos mal nosotros y hacemos pasar mal también a las otras personas. Y otro tema que ponía, digamos, en forma bien simple todo esto, como para hacerlo más gráfico, más educativo, ¿no?, es el autocontrol. Aristóteles decía que las emociones son parte esencial de la humanidad, ¿no es cierto?, y que hay que aprender a procesarlas, y aquí está el kit del asunto, hay que aprender a procesarlas, que es un modo de alcanzar la plenitud. Imagínate, Aristóteles, 300 antes de Cristo, 322, que diga, hay que aprender a procesar las emociones, no es menor, ¿no? No es menor. Suena un poco con lo que tú haces, ¿no? En el sentido que tenemos la cadena neuronal, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, al reprimirla, no es aconsejable reprimir las emociones, ni mucho menos que se exacerben, que se desborden, tampoco es bueno. Y desde esa premisa, entonces, tenemos la neurociencia actual. Nazaret Castellano, que es una neurobióloga
doctora y tiene todos los cargos de doctora, habla de la neurociencia, que tenemos esta capacidad, ¿no es cierto?, para cambiar las emociones. Y uno dice, pero qué raro, ¿cómo vamos a cambiar las emociones? Bien. Paul Ekman, en el 1984, descubrió y se le dio peso a las emociones, la ira, la rabia, la vergüenza, el asco, etc. Pero él hablaba, ¿no?, que las emociones brotaban y quedaban ahí. Pero ¿qué es lo que dice la neurociencia hoy día? La neurociencia hoy día, de acuerdo a lo que habla Nazaret Castellanos del 2021, que sí, efectivamente las emociones brotan, pero las podemos reorganizar. Imagínate lo que estaba diciendo Aristóteles en su minuto y lo que está diciendo la neurociencia hoy día, que lo ponen con sensores, y eso es una realidad. Bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando cambia, por ejemplo, el patrón de respiración, cambian las emociones. Y empezaron a ver, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? La reina que percibe las emociones es la amígdala. Es la que recibe todas las emociones. Entonces llega, por ejemplo, la amígdala toma una emoción, le pregunta al tálamo, bueno, ¿quién eres tú? ¿A dónde vas? ¿Qué? Mira, resulta que yo me asusté y estoy muy urgida, bueno, estoy poniéndolo súper didáctico, y llega el hipotálamo, y el hipotálamo dice, ya, perfecto, yo lo llevo, lo mando a las reacciones del cuerpo. Bueno, pero ahí eso es un tema mucho más amplio, pero no obstante, más o menos es lo que ocurre dentro de nuestro cerebro. Bien. Por ejemplo, si alguien a nosotros nos agredió en algún minuto determinado, tú te enojas, ¿ya? ¿Qué haces con la emoción? ¿Qué haces tú con la emoción? Entonces, aquí hay unos estudios de Chung y tal, en el 2014 más o menos, ¿sí?, donde dice sobre el autocontrol y la felicidad. Entonces, mientras más autocontrol hay, más felicidad hay. Y dice, ¿y cómo yo me voy a controlar y no tengo felicidad y tengo felicidad? Esos son estudios reales, con investigaciones, esto fue en el 2014. Entonces, lo que sí... Cuando se refieren a autocontrol, ¿a qué se refieren? El autocontrol se refiere a que existe la capacidad y la voluntad de cambiar tus emociones, ¿no?, a través de distintas técnicas, estrategias y formas, ¿no?, que en este minuto están en la investigación. Entonces, lo que sí, la variable moduladora de estos efectos, porque tú sabes que son investigación, es el enfoque de logro, de estar, digamos, plácido, es decir, lo logré, ¿no? Eso es importante. Y otro aspecto fundamental es la tolerancia, fíjate. No hay que ser ni muy indulgente ni muy intransigente, ¿ya? Ahí se va balanceando la cosa. Y según Aristóteles descubre que esto es importante perdonar, pero el perdonar no significa que tú tengas que aceptar que te hieran, porque tú tienes que quererte a ti mismo, tienes que ser compasivo, tienes que abrazarte, tienes que amarte, y eso es lo fundamental, es fundamental para salir adelante. Cuando tú toleras, ¿no es cierto? Cuando tú toleras algo, estás invadiendo tus bordes. O sea, puedes aceptar la tolerancia, pero hay bordes, y esos bordes no se pueden salir, porque cuando un caudal el río lleva su caudal, cuando se desborda, no es bueno para nadie. Y es ahí donde las emociones tóxicas, las emociones inadecuadas, que nos transgreden a nosotros con los otros, ocurre exactamente eso. ¿Qué es lo que dice Paul Gilbert, un inglés que en este minuto está en un enfoque que es el CFT, que es, él lo organizó, él lo descubrió y él lo practica en este minuto, que en el fondo habla de la compasión, que es la terapia centrada en la compasión. ¿Y qué es la compasión? La compasión es la sensibilidad y la apertura, ¿no es cierto?, al sufrimiento propio, ¿ya?, y al de los demás. Con la motivación
de aliviarlo y prevenirlo. Y eso verdaderamente es maravilloso, porque uno tiene que ser compasivo en la vida. Y al ser compasivo, te das cuenta de que te vas aceptando con tus debilidades y te vas aceptando con tu fortaleza. Lentamente lo vas haciendo. Entonces, desde esa perspectiva, tú vas uniendo vínculos, ¿no? Con la investigación, con la filosofía, con los enfoques teóricos. Entonces tú dices, mira, qué interesante. Y vas uniendo toda tu experiencia, toda tu historia a partir de lo que tú vas sabiendo. Y finalmente tenemos la generosidad, que en definitiva es intentar ocupar el tiempo, los bienes, el conocimiento, ¿no es cierto?, para los otros. Esa es la generosidad. Tus tiempos, tus valores, con los otros, compartir conocimiento, experiencia, en forma altruista. Eso es muy importante. Importante para el humano en este minuto. Y finalmente hablamos de Humberto Maturana. Humberto Maturana habla de la libertad, ¿no es cierto? Porque si tú escoges libremente lo que tú quieres hacer, estás siendo libre. Estás escogiendo entre lo que te gusta y lo que no te gusta, pero siempre hay un perder y un ganar. Hay un ganar y un perder, ¿no es cierto? O un ganar, o un perder, pero eso tú lo escoges libremente. Y eso es lo importante, que tú te validas a ti mismo como persona, como humano, ¿no es cierto? Y tú finalmente la vida tú la vas co-construyendo, como empecé esta pequeña conversación, tú la vas co-construyendo con un otro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Finalmente, en la neurociencia se está hablando que nosotros tenemos neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar. Cuando tú practicas, por ejemplo, mindfulness, cuando tú practicas atención plena, cuando practicas la focalización de la atención, te va generando un cambio a nivel neuronal. Te va generando otros caminos neuronales. De alguna forma lo vas reemplazando, ¿no?, con otras conductas que quizás tú quieras cambiar. Por ejemplo, estas conductas tan agresivas, quizás con el mindfulness, a ti te colabora para poder entender y focalizar tu atención. Según... En otras palabras, para las personas que están acostumbradas a escucharnos, lo que tú le llamas mindfulness es el estado de presencia. Estado de plenitud y de presencia, exactamente. Y que esto viene del Oriente, indiscutiblemente, ¿no? Y el Oriente, bueno, se practicó mucho la meditación hasta cuando llegó a Occidente. Y en el Occidente la mostró Kabat-Zinn en una universidad en Massachusetts, en donde es un biólogo, y empezó a darse cuenta que a través de la meditación aplicaba ciertos sensores, ¿ya?, y habían cambios en la salud de las personas, tanto físicos como psicológicos. Bueno, y eso se llama MBCR, Mindfulness basada en disminución del estrés. Entonces empezó a abrirse esto a todos los países del mundo, incluso hasta en la universidad, en el Parlamento británico, los parlamentarios lo practican. En las empresas como Apple, de todo el mundo, empezó a tomar mucha fuerza, porque se empezaron a dar cuenta que la gente necesitaba estar focalizada en la atención. La meditación no se trata de estar tranquilo, se trata de focalizar la atención. Y ahí está el cambio que habla la Nazaret Castellano en cuanto a que las emociones sí podemos cambiarlas en relación a practicar, ¿no es cierto?, la meditación o mindfulness, focalizando la atención. Entonces se van haciendo otros recorridos neuronales y ahí se centra. Y finalmente, bueno, hay muchos enfoques, el MBCR, MBCT, la terapia central, la compasión de Paul Gilbert, etc. Lo cual yo me especialicé en todas las anteriores, estoy en algunas, soy facilitadora, en otras
solamente he tomado algunos cursos, etc. Entonces, y estos cambios son muy interesantes porque en definitiva a ti te ayuda a autogenerarte. O sea, no vas a depender de que el otro te diga o del remedio o de la aceptación de quien sea, sino que tú mismo te vas autorregulando. Y tampoco quiero darle la responsabilidad de decir, oye, ¿cómo no lo hago? ¿Por qué no lo hago? Oye, yo soy tan torpe. No, o sea, uno es como es, uno se tiene que aceptar como es, pero en definitiva es muy claro de que esto existe, esto es verdad, esto está, y no es nada esotérico, no es nada, digamos, distinto, es la espiritualidad que nos ayuda a conectarnos con nuestra esencia máxima. Ujú. O sea que en tu práctica tú has podido confirmar y verificar que practicando este estado de mindfulness o estado de presencia empiezan a producirse cambios. A cambio, sí. Porque en realidad el estado del que estamos hablando es lo contrario al estado de mecanicidad robótica inconsciente en la que vivimos normalmente, en donde no hay atención enfocada, en donde todo es como una especie de, de efervescencia de cosas que suceden sin ningún control, no sabemos ni de dónde vienen ni para dónde van, ¿sí? O sea que cuando empezamos a enfocar la atención es cuando empezamos a ver, ¿sí? Empezamos a tener mayor claridad. Y eso es lo que facilita una práctica, al tener una disciplina. ¿Cuánto, cuánto se practica esto? ¿Una vez al día, varias veces al día? ¿Dura mucho tiempo? ¿Cuán largas son las prácticas? ¿Cuál es tu Mira, experiencia? hay programas de 8 semanas en donde te dan la posibilidad y te enseñan cómo hacerlo. O sea, cómo lo hago y Pero cómo lo... luego, una vez que lo aprendiste, una vez que Una, lo aprendiste bueno, como primero práctica. es interesante ya cuando entras en este tema hacer el body scan, el escaneo corporal en la mañana, bueno, es más o menos entre media hora y 45 minutos, en donde es importante la conexión mente-cuerpo. El cuerpo se ha dicho que si lo deja aparte existe la disociación, y la disociación no te deja conectarte con el sentir, con el pensar, con el actuar. Entonces por eso es importante hacer el body scan, ¿no? O sea que tú dices que en la mañana, cuando nos despertamos, en lugar de mirar el celular y revisar todos los mensajes que tenemos y mirar videos, que hagamos un body scan. Un body scan, sí, pero tiene su cierta forma, su cierta manera, no es llegar y hacerlo. Mira, ahora hay Pero muchas... ¿cómo me vas a pedir que yo no mire mi celular en cuanto me despierto? Eso es un sacrilegio. Ahí se te está generando la dopamina, y la dopamina es como el placer que tú tienes adictivo con respecto a ciertas características, porque uno se pone adictiva a todos estos medios tecnológicos. Le es decir, bueno, yo me doy mis tiempos, hago esto y después esto otro. Bueno, están las cuatro neurotransmisores de la felicidad, ¿no? Está la dopamina, la oxitocina, la serotonina, ¿no es cierto? Y la endorfina, que la endorfina es un opiáceo natural. Entonces, bueno, imagínate tú la farmacéutica que tenemos adentro, tremenda, ¿ya? Y con esto de las adicciones y todo esto, bueno, finalmente generamos neurotransmisores del estrés, que es la oxitocina, ¿no es cierto? Que Ujú. hasta cierto punto, y la adrenalina, que hasta cierto punto nos dejan muertos. Entonces, te das cuenta la maravilla de nuestro cuerpo y la maravilla que nosotros podemos autogenerarnos, pero estas cosas uno las desconoce, no las conocemos, no es desde, oye, fíjate las cosas terribles que hacen, no, todo lo contrario. Ujú. Hay que investigar, hay que averiguar, y para eso están estas conversaciones, que son muy interesantes, por cierto. Ujú. O sea que bien, entonces recomendamos empezar nuestro día con por lo menos con una hora en donde no tocamos el celular,
y nos conectamos con nosotros mismos. Levantarse más temprano, por ejemplo. Ya. Ujú. Y ya después, bueno, es conveniente hacer ciertas estrategias, ¿no? Aquí las tengo, si quieres podemos practicar algunas, pero antes de Sería eso, lindo practicar algo. sí, 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 claro, pero antes tenemos. antes de eso podríamos, por ejemplo, hacernos algunas preguntas eh, para ir reflexionando, ¿no? Y tocando ciertos temas con respecto a los comportamientos que tenemos inadecuados y que nos hacen sufrir a nosotros y a los otros. La pregunta es, ¿soy agradecida conmigo misma o conmigo mismo? ¿Qué es lo que me gusta de mí? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Busco estar conmigo o me gusta siempre estar en sociedad o con un otro? ¿Hago a los otros agradable la vida? ¿Me hago agradable la vida yo? Oye, esto le pasa a personas exitosas solo. A ver, entonces todo eso, y también desde ciertos rasgos de la persona, por ejemplo, que está ofendida, de la persona que no sé, que es amargada, de la persona manipuladora, dependiente o quejona, pero no desde un sesgo descalificativo, sino como para poder entender un poquitito, ¿no? Que verdaderamente todos estos aspectos hay que ser conciencia de cada uno y cómo es y cómo funciona en la vida. Entonces, para eso tenemos ciertas estrategias, ¿ya? Una de ellas es la red neuronal, ¿no? Que tú sabiamente hace muchos años atrás no, la descubriste y para mí que ha sido algo maravilloso porque la he podido aplicar tremendamente. Entonces, en el fondo, y si la relacionamos hoy día con la neurociencia, ¿no? La red neuronal se refiere a que cada conducta tiene un beneficio. Cada conducta tiene un beneficio. Entonces, desde esa mirada, si la llevamos a la neurociencia, hay ciertas redes neuronales, ¿no es cierto?, dendritas que de alguna forma están conectadas entre ellas y se hacen caminos, hábitos, ¿no? El hábito, por ejemplo, de agredir a un otro, porque ¿qué beneficio tengo? Finalmente te resulta que tú te sientes bien, entonces te sientes superior, ese beneficio tiene. Entonces, curiosamente, eso es más fácil, ya está preestablecido, porque las cadenas neuronales están dadas y dicen, ay, ¿para qué me voy a complicar? Como lo he hecho tantas y reiterativas veces, ya está listo. Pero yo les estoy pidiendo hoy día que ejerciten mindfulness, que al focalizar la atención pueden tener la capacidad de cambios de conducta. ¿Por qué? Porque cuando están concentrados ustedes en el mindfulness, hace conciencia plena, te ayuda al sistema inmunológico, a la memoria, a hacer la distinción sabia de tomar las mejores decisiones y a estar más consciente de ti mismo. Entonces, las cosas, como bien dijiste tú, este hábito de irse recorriendo como la mente mono, como dicen los científicos, para aquí, para allá, para aquí, para allá, es re fácil, porque está establecido, es lo que hemos hecho toda la vida, absolutamente toda la vida. Entonces, si practicamos el mindfulness, nos va a decir, oye, fíjate que hay otra manera, y el cuerpo se empieza a dar cuenta que sí efectivamente funciona, que sí está focalizando la atención en un punto, en algo especial. ¿Qué pasa con la red neuronal? Que finalmente tú te das cuenta de que al mostrarle este ejercicio, que es maravilloso, que me encantaría poder hacérselo a todos, pero en verdad se puede hacer grupal, se puede hacer individual, pero creo que lo más importante en este minuto es que puedan entender que sí, efectivamente, cada persona tiene una conducta que verdaderamente hay un beneficio y tiene un respaldo a nivel de la neurociencia. Y también la podemos cambiar, ¿ya? Es un camino muy largo, pero también muy rápido. Por otro lado, también tenemos un ejercicio que vamos a hacer muy pequeñito, que se llama el reloj de arena, ¿ya? Y el reloj de arena va a consistir en lo siguiente, si ustedes me permiten, pueden sentarse derechos en la medida que lo estimen, porque el hecho de sentarse derechitos le están informando a su cuerpo que están atentos. El hecho de hacer mindfulness no significa relajarse.
no significa estar disperso, significa verdaderamente estar en una condición de tranquilidad. Entonces, nos ponemos derechos y vamos a hacer una respiración de calma en este minuto, que primero vamos a inhalar por la nariz y expirar por la boca. Eso es. Como soltando, relajándose. Muy bien. Y ahora, para darle una señal al cuerpo, vamos a hacer media sonrisa, porque es una conducta prosocial. Muy bien. Eso es. Y ahora vamos a hacer el ejercicio de reloj de arena. Focalizando algún pensamiento que esté en este momento, les pido que lo ubiquen dejándolo a un lado. No entre, lo dejan a un lado. Ahora, ubicando la emoción de este momento, sin entrar, la dejan a un lado. Y ahora, focalizando la atención en la respiración, inhalando y exhalando, sintiendo cómo entra y cómo sale el aire. Solamente sintiendo cómo entra y cómo sale. Focalizando por dónde se expresa más, si es por el pecho o por el abdomen. Sintiendo. Concienciando. Eso.
Y ahora el tercer paso es respirando con todo el cuerpo, desde la punta de los dedos de los pies hasta la cabeza, sintiendo la respiración como entra y como sale desde y hacia el cuerpo. Y ahora van a repetir en silencio. En este estado quedaré por el resto del día. En este estado quedaré por el resto del día. Y si lo encuentran pertinente, pueden mover, abrir los ojos lentamente y se estiran como que estuvieran amaneciendo hacia arriba, la cabeza, un lado al otro. Eso. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se siente? Muy lindo, muy profundo. Ujú. Los que están escuchando y participando, si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden ir poniendo y lo vamos a ir leyendo. ¿Cómo es eso de en este estado quedaré por el resto del día? Porque sabemos que nos vienen los pensamientos y los temas y los asuntos, las cuestiones. ¿Cómo es eso? Es que en este estado, cuando tú te mandas como una señal a tu cuerpo, decir que te quedarás en este estado, estás empezando ya como a generar un espacio de focalización de la atención y de alguna forma hay una huella anémica ahí que vas a recordar que te sentiste bien, te sentiste en placidez. Entonces, cuando hagas eso, es como memorizar de alguna forma tu cuerpo y de a poquitito empiezas a generar eso. No te digo que el primer momento, pero si lo practicas varias veces al día esto, sí te va a ayudar. Ujú. Y no lleva mucho tiempo. ¿Cuánto duró esto? 10 minutos como mucho. Oh, unos 5 o 6 minutos nomás, sí. Ujú, ujú. Bueno, esto es lo que tú puedes hacer durante el día. Hay muchas prácticas. Lo importante es irse a organizaciones serias donde verdaderamente te puedan dar la contención y te puedan dar la explicación y que sean preparadas para el tema. Porque esto es algo serio, es algo muy profundo, es algo que verdaderamente te ayuda a vivir la vida feliz y en paz. Ujú. En tu experiencia, ¿cómo comienzan a cambiar los patrones de comportamiento? ¿Por el hecho de ser observados? Claro, tú te empiezas, el caso mío, por ejemplo, te puedo decir, o de mis pacientes, o las personas que yo hago terapia, o de los grupos, de las empresas que tengo, tú empiezas a notar que empiezan a dormir mejor, dejaron de tomar las pastillas que estaban tomando, empiezan a tener mayor iniciativa, se enferman menos, tienen mejor memoria, eh,
y dice, oye, esto es mágico. Me lo han dicho, o sea, yo me encantaría poner aquí a algunos pacientes o grupos míos, esto es mágico. No, no es mágico, la magia está en uno, está dentro de uno. Está dentro de uno la magia. Y esto es de la historia, esto es una sabiduría ancestral que nosotros, los humanos, traemos, Ujú. que hay que saberla aprovechar. Sí, en mi experiencia lo que el estado de presencia y de atención enfocada nos permite hacer es darnos cuenta, es ver, porque de alguna manera estamos parando el tren, ¿sí? de la mente mono y Sí, estamos pudiendo ver, ¿sí? Y claro. ya eso, porque si hay algo que alimenta los patrones repetitivos en nosotros, es la inconsciencia, el no verlo, el no estar consciente de lo que está pasando, ¿sí? Simplemente vivimos los efectos como, como cuando vemos en un tablado, en un escenario, vemos a los actores actuando, pero detrás de las cortinas hay gente armando vestuario, armando decorados, está el director, está el que tiene el manuscrito en la mano, están los músicos, etcétera, etcétera, ¿sí? Todos los ingenieros de sonido. Y nosotros lo que estamos viendo es una historia y ni nos damos cuenta que todo eso está detrás. Entonces, cuando tenemos comportamientos que queremos cambiar, lo que llamamos los comportamientos tóxicos, patrones repetitivos, lo que está sustentando a esos patrones, que es lo que vemos sobre el escenario, es una maraña de mecanismos inconscientes que están muy bien armaditos, muy bien engranados unos con otros, y que solamente los podemos ver cuando paramos, cuando nos detenemos. Y es justamente el estado de conciencia plena es el que nos permite ver. No podemos reparar nada si no lo vemos antes que está roto, ¿sí? O Sí, claro. sea que este es el primer paso, el detenernos, el ver, el permitir que vaya apareciendo lo que tiene que aparecer. Y para algunos, esto es algo que nunca han hecho. Exacto. Esto es algo totalmente nuevo, ¿sí? Mm, Yo recuerdo cuando yo empecé a practicar prácticas de meditación y de atención enfocada, que tenía 20 y pico de años, para mí fue como una revelación, ¿no? Como que, wow, yo no sabía que esto existía, que esto era mm, posible, ¿sí? Bueno, aquí la gente ha escrito algunas cositas que han sentido apertura, en calma, descansada. Daniel dice, fue muy relajante. mm, Patricia dice, sentí un hormigueo en los pies, me saqué mm. los zapatos y sentí un alivio. Ujú. Bien, y después aquí hay comentarios en Facebook que dice, estar presente es muy importante. No, no quería salir de ahí, dice alguien, que no entiendo el nombre muy bien. Eh, ¿Cómo puedo descansar en mi mente? Duermo muy poco, Mm, dice Maribel. mm. ¿Qué le contestas? Bueno, primero que nada, tiene que darse cuenta cuál es el origen y desde cuándo, ¿no? Está durmiendo mal o poco. Que siempre hay un origen, entonces que se preocupe de ubicarlo y tratar de pensar y de solucionar y de buscar una solución. Cuando tú dices hay un origen, ¿te refieres a que hay un pensamiento recurrente que aparece y que no la deja dormir? Es que mira, puede ser endógeno o exógeno. Exógeno puede ser algo que ocurrió en el medio, algún tipo de problemática externa, de cualquier tipo de relación, de pareja, de hijos, económicos, lo que sea, y endógeno respecto a consigo misma, digamos,
rumiaciones, ¿no? Que empiezan a dar vuelta, vuelta y vuelta, y empiezan con un tema y no lo sueltan, a pesar que a lo mejor no es tan importante, o evitación de ciertas cosas, y empiezan a hacer otro tipo de actividades, no sé, por ejemplo, ver mucha televisión, o usar estas cosas de tecnología, los juegos. Hay, digamos, es complejo dar como una opinión, pero si quieres, se puede comunicar conmigo y yo puedo hablar con ella y le puedo dar, digamos, conversar personalmente. No, no podría decirle, pero sí, Claro, es un un caso solo, particular. claro, un solo consejo, que si puede, en verdad, tratar de hacer mindfulness antes de acostarse, que preparara su pieza, que no estuviera viendo televisión ahí, Claro. nada de eso, y que prepare como con ricos olores, con unas sábanas agradables, con un colchón rico, no sé, lo que sea, Ujú. vea la posibilidad a ver si le puede resultar, entre otras cosas, son cosas muy triviales las que estoy hablando, Mm, pero también pueden ayudar, ¿no? Pero verdaderamente habría que hablar con ellos. claro, claro. En ese caso, ¿tú tienes algún WhatsApp o alguna manera de que te contacten? Puedes Sí, escribirlo. sí, mi celular es el más 56, que es el código chileno, 9 63 47 47 47. Ese es. Lo A ver, repito. Y es el. déjame que lo voy a escribir por ti. Ah, Más, ya. Fantástico. más, y después Más 56 56 de Chile. ¿Qué más? 9 Ujú. 63 4 63, 47 47 47. 63, 47, 47, 47. 7, 47, 47. Ok. Entonces este es el WhatsApp. Es mi WhatsApp. Perfecto. Ahí está. Ahí se lo pusimos en el chat. Excelente. Bien. Y aquí hay un comentario que es interesante, porque probablemente es una pregunta que se han hecho todos. Es difícil alejar los pensamientos que aparecen. ¿No es más fácil cómo seguir una visualización o es igual? Mm. Es que la visualización es más externa, ¿no? Es como que tú estás visualizando un algo, pero sentir tu cuerpo. Focalizar la atención en tus pies, en tus rodillas, en tus manos, en tu cabeza, es muy distinto a visualizarlo. Creo que tú haces un vínculo con tu cuerpo, una unión mente-cuerpo, y eso es lo que hace el mindfulness, ¿no? Que te estás reconociendo en la medida que la amígdala, comillas, va reconociendo tu cuerpo, también se va reconociendo ella misma también, ¿no? Acuérdate que cuando uno cambia la respiración, cambia la amígdala. La hipertrofia de la amígdala es estar demasiado en estrés, demasiado cortisol, demasiada adrenalina, y finalmente se transforma. En cambio, cuando, según la doctora Nazaret Castellano, que dice que cuando uno empieza a generar mindfulness, focaliza la atención y dominas, inconscientemente te va dando y te va generando un poder a la parte frontal de tu cerebro. Entonces ya ahí estás pensando en algo y sintiendo en forma unívoca. Eso es muy Ah. interesante, son las últimas investigaciones. Entonces, bueno, no sé si le di respuesta. Sí, y en mi experiencia la visualización también muchas veces se convierte como en un entretenimiento, ¿no? Claro, Como, bueno, no miro televisión, no miro mi celular, pero hago una visualización, ¿sí? claro. Eh, algo que sucede cuando, cuando nos conectamos de la manera que lo hicimos hoy, es que sí aparecen pensamientos, pero esos pensamientos nos están dando información. Si es un pensamiento recurrente que sigue chuzando y que sigue apareciendo, nos está dando información, como tú dijiste hace un rato,
bueno, ver de dónde viene esto, ¿sí? Claro, ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene? Entonces, eh, ¿qué es este pensamiento que aparece? ¿Qué creencias hay ahí? ¿Sí? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el entramado que hace que me preocupe por esto o que esto me golpee la puerta constantemente? claro, ¿Sí? Entonces, eso lleva al autoconocimiento, mientras que la visualización puede llegar a ser relajante, pero nos distrae. ¿Sí? claro, Nos claro. distrae realmente de conocernos. Incluso más, fíjate, Luis, que es mucho mejor hacer mindfulness sin música y sin todos estos distractores que hasta cierto punto te condicionan a algo externo. En cambio, te aleja de lo que tú necesitas escucharte, sentirte, hacer conciencia, focalizar Ujú. en ti. Mira, yo te voy a contar una experiencia personal. Yo hace 3 meses, fíjate, el 27 de julio, me operaron del corazón, a corazón abierto. Tenía una válvula que estaba mala, la válvula aorta, y me la cambiaron. Eh, y bueno, y mira cómo estoy ahora. Y todo porque he hecho bastante mindfulness. eh, Fue una experiencia muy fuerte, pero verdaderamente funcionó. Y funcionó absolutamente en el sentido que yo como humana, como persona, como individuo, estaba muerta de susto. Pero empecé a darme cuenta que no era tan terrible tampoco. Empecé a focalizar mi atención, a hacer mindfulness, y fíjate que, mira qué terrible lo que te estoy diciendo, o qué maravilloso. Encontré que había sido una operación como cualquiera, como cualquier otra, y fue una operación de alto riesgo. Me cambiaron válvulas, me abrieron el esternón, me sacaron el corazón. Tú me dices, oye, sí, me operé, pero en compañía de mi autoconocimiento, de mi capacidad, digamos, para hacer mindfulness, pasó de una manera que tan maravillosa y tan agradecida, porque todo salió bien, ¿te das cuenta? Entonces, doy fe de eso. Doy Claro, fe. fíjate la diferencia entre que lo hayas hecho llena de adrenalina y de cortisol, ¿sí? En donde tu torrente sanguíneo está bombeado, ¿sí? Con las hormonas del estrés. Por Sí, supuesto que la recuperación va a ser más larga, va a ser más compleja. Es sí, lógico, porque sí, esas hormonas lo que hacen es que se contraigan las células. Y cuando las exacto. células se contraen, no hacen el trabajo de sanación y de limpieza y de recuperación como lo harían cuando están expandidas. De O hecho, sea que aquí está mi heridita. Ahí está. tu tatuaje. Mi tatuaje. Pero Ah, muy agradecida, muy compasiva también de mí misma, y, y verdad que a la semana estaba trabajando, y mira, así como estaba hablando aquí, bueno, ah, bueno, tú claro, igual. claro, cambiaste el ambiente corporal, ¿sí? Sí, En claro, donde el proceso de sanación y recuperación se aceleró sí, claro. muchísimo porque lo ayudaste. No Claro. no lo podían creer los doctores. O sea, al segundo No. día que estaba caminando ya estaba haciendo cosas de millones. Ujú. Hice una meditación profunda, ¿verdad? O sea, créanme que esto impacta de una manera extraordinaria. Es algo de mi experiencia de vida, fue algo muy bonito. Ujú. Créanme que hay que aprovechar las capacidades del humano. Nosotros tenemos toda la sabiduría, tenemos todo para hacerlo, pero hay que informarse, hay que hacerlo, hay que ser perseverante. Fíjate Ujú. que algo importante te iba a decir, que la voluntad es parte de la libertad. Lo que dijo también esta neurocientífica, que en la medida que tú eres libre tienes la voluntad de ser perseverante, pero si no eres libre no vas a tener la voluntad. Hacer mindfulness es difícil, instalarse es complejo. Es lo más complejo que hay. Si tuvieras los sensores cuando lo ponen, están funcionando por todos lados. Pero cuando lo logras, créeme que es una gratitud y un agradecimiento a la vida maravilloso. Claro que sí. Bueno, muchachos, practiquen el estado de presencia, practiquen la conexión con ustedes mismos,
es una práctica. De la misma manera en que practicamos la mente del mono constantemente, ¿sí? Es salir y cambiar, ¿sí? Entonces, el mindfulness es una ayuda, un apoyo. Háganlo a diario, practiquen 5 minutos aquí, 5 minutos allá, y fíjense qué pasa, porque algo que sucede en nosotros es que la inteligencia natural que está en nosotros se empieza a despertar y se empieza a activar. Eso es, Y, exactamente. y está mano a mano con los procesos de sanación. Entonces, hay varias personas que están agradeciendo. Ya estamos llegando al final. Si quieren conectarse con Alejandra, ahí tienen su numerito. Y si quieren conectarse conmigo, ya les he pasado también mi numerito, se lo voy a volver a poner nuevamente. Acuérdense que si quieren pedir mi libro, en donde hay todo un capítulo acerca de redes neuronales y este proceso que hablaba Alejandra hace un ratito, de encontrar cuál es el beneficio aún de los patrones más negativos que podamos llegar a tener. Entonces, ese es el WhatsApp mío para que lo utilicen. No sé si estoy apareciendo. Vamos a agregarlo por las dudas. Alejandra, ¿hay algo más que le quieras agregar? ¿Algún consejo que le quieras dar a las personas que están empezando? Que siempre hay gente que está en el primer pasito donde estuvimos nosotros años atrás. Sí, bueno, ¿Algún consejo que les quieras dar? bueno, el recuerdo que tengo, nada más que cuando iba a Argentina, hacía tus cursos hace tanto tiempo atrás, que verdaderamente fue un empezar muy importante porque me dio muchas herramientas, pero sin entender todavía mucho nada. Y el tiempo de la vida hoy día me ha gratificado, digamos, en darme cuenta cómo funciona eso a otros niveles, a niveles ya más neurológicos, y verdaderamente hay técnicas que el cuerpo del dolor, eh, las redes neuronales son extraordinarias. El cuerpo del dolor es muy potente también, porque ayuda a darte cuenta de muchas cosas sin ningún fluir, sin ningún pensamiento, solamente sintiendo el cuerpo y la emoción. El cuerpo y la emoción, que eso también es una estrategia muy interesante y que te alivia, te ayuda. Bueno, todo lo que sea ayuda y alivia es fantástico. Y nada más que a ustedes agradecerles y decirles que dentro de nosotros tenemos una sabiduría nata que siempre nos acompaña y que nunca nos abandona. Y que cuando tú quieras, la puedes llamar. Eso. Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias. Mucha gente poniendo sus gracias, sus saludos. Daniel Polak dice gracias, gracias Alejandra, buena salud. Bueno, como siempre, los amigos nos siguen. Les mandamos un abrazo muy fuerte a cada uno. Nos vemos la semana que viene. El tema de la semana que viene es el tema de la muerte y cómo utilizarla para realmente nuestro despertar, nuestro empoderamiento y nuestra transformación. No se lo pierdan. Les mando un abrazo muy grande. Alejandra, ha sido un gran placer tenerte. Igualmente, para mí también, un placer a todos y a mis compañeros también, que los vi por ahí algunos. Y a todos los que han hecho preguntas. Abrazos, nos vemos. Chao, chao. Gracias.